Bien, entonces en este video lo que vamos a explicar es un poco sobre el teorema del coseno. Entonces, el teorema del coseno lo podemos aplicar en dos situaciones. Entonces, en una primera situación, el teorema se aplica cuando nos dan dos lados que son adyacentes y el ángulo que conforman, como en este caso. Supongamos que nos dan el lado A, el lado B y el ángulo C, o sea, el ángulo que forman los dos ángulos. Ahí podemos aplicar el teorema del coseno. Pero si por ejemplo nos dan un lado, este lado y este ángulo, no se podría aplicar el teorema del coseno. En ese caso aplicaríamos el teorema del seno. ¿Por qué? Recuerden que tendríamos ángulo y su lado opuesto. Lo cual en este caso pues no es lo que vamos a pretender. Lo que vamos a explicar es ángulo, el lado, ángulo, lado. ¿Listo? Entonces, en este caso, teniendo estos tres datos, se supone que tendríamos que averiguar cuánto vale C. ¿Listo? Entonces, según el teorema del coseno, del cual hay algunas demostraciones que las pueden encontrar en diversos textos o en internet, nos dice lo siguiente, que este lado, C, elevado al cuadrado, es igual a, cojo los dos lados de los cuales nos dan las medidas, entonces acá en este caso sería a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Listo? A esa suma le vamos a restar el doble del producto entre el lado A, el lado B y el coseno del ángulo que nos dan. En este caso, coseno del ángulo C. ¿Listo? Lo voy a escribir acá con otro colorcito para que quede resaltado, que es el ángulo C. Entonces, como acá está C al cuadrado, podemos simplificar el proceso diciendo que vamos a sacar raíz cuadrada en ambos términos. Entonces quedaría de la siguiente manera. C es igual a la raíz cuadrada de la expresión que escribimos inmediatamente anterior, a al cuadrado, b al cuadrado, menos 2 por a por b por coseno del ángulo C. Y acá el proceso entonces ya se remite al trabajo algorítmico, a la aplicación del manejo de la calculadora. Entonces, ¿cuál es el proceso? Vamos a elevar al cuadrado, sumamos, multiplicamos, los dos resultados se restan y cuando ya tengamos el resultado de esa resta, le sacamos la raíz cuadrada para obtener el valor de C, o sea, del tercer lado. Eso por esta aplicación del teorema de coseno, teniendo lado, ángulo, lado. Ahora, también se puede aplicar en el caso cuando el triángulo nos dan las medidas de los tres lados. Entonces nos dan las medidas en este caso de A, de B y de C. Pero entonces haría falta hallar el valor de la medida de los ángulos internos. Entonces, cuánto mide A, cuánto mide B, cuánto mide C. Entonces, de igual manera vamos a proceder aplicando el teorema del coseno. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a suponer que voy a calcular primero el ángulo B. No sé cuánto mide. ¿Listo? Entonces, si voy a aplicar el teorema del coseno, eh, suponemos que al aplicarlo quedaría el lado opuesto del ángulo B que está en cuestión. Entonces, el lado opuesto elevado al cuadrado debe ser igual a. Y procedemos de manera similar a lo que hicimos acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los otros dos lados? Sería el lado A elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos el doble del lado A por el lado C por coseno del ángulo que queremos encontrar, en este caso del ángulo B. Entonces, si quiero encontrar el ángulo B, trabajo como si fuese hallando en su lado opuesto, es decir, el lado B. Entonces, si sabemos las longitudes de A, B y C, es decir, esta medida la conozco, este valor lo conozco, este también lo conozco, similar acá.
¿Listo? Entonces la incógnita quedaría ubicada en esta partecita. Este es nuestro valor desconocido. Entonces, como ese es el valor desconocido, necesitamos despejar. Entonces, la manera de despejar es la siguiente. Esta expresión está sumando. ¿Listo? Entonces, la voy a mandar a restar con el pi cuadrado. Quedaría escrita de esta manera. B al cuadrado. Acá se supone que la es positivo, entonces llega acá con signo negativo, positivo, lo cambiamos, C al cuadrado, ¿listo? Igual a la expresión que queda acá pendiente, entonces queda pendiente menos 2 por A, por C, por coseno del ángulo B, ¿listo? Entonces tengamos presente que nuestra incógnita está aquí en esta partecita, en coseno de B. Entonces, esta expresión que ustedes ven acá que está multiplicando, la vamos a pasar acá a dividir. Entonces quedaría b al cuadrado menos a al cuadrado menos c al cuadrado sobre, entonces la expresión que estaba acá multiplicando, la pasamos acá dividiendo y no cambia de signo, menos 2 por a por c. ¿Listo? ¿A qué queda igual? Quedaría igual a coseno del ángulo B. ¿Listo? Tengan en cuenta que este resultado, si voy a hallar el valor del ángulo, coseno del ángulo, por ser coseno, este resultado debe ser un valor que esté entre menos 1 y 1. Recordemos que el rango del coseno, de la función coseno, está en valores entre menos 1 y 1 positivo. Entonces, teniendo en cuenta eso, los resultados pueden ser 0.7, menos 0.8, menos 1 o 1 en su defecto. Entonces, cuando ya tenga ese resultado, lo que ustedes van a aplicar en su calculadora es la función inversa. Entonces, ¿qué hacemos? A este resultado, lo vuelvo a escribir, b al cuadrado menos a al cuadrado menos c al cuadrado sobre menos 2 por a por c igual a coseno a la menos 1 de b. Ya el resultado como tal. Cuando ya encuentro ese resultado, entonces ahí nos da el valor del ángulo B que queríamos encontrar.